¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a ver nuevamente o repasar el presente perfecto, que es un tema que en algunos de los grupos de ustedes ya vimos anteriormente o también en estos días, pero vamos a darle otra repasada. El presente perfecto se utiliza para expresar acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. Es decir, expresa una acción que en el pasado se comenzó a realizar, que todavía sigue realizándose y que posiblemente todavía continúe en el futuro. ¿Sí? Para eso me sirve este tiempo verbal. Vamos a ver unos ejemplos en español. Yo he trabajado desde 2003. Quiere decir que desde el pasado yo comencé a trabajar, continúo trabajando y posiblemente todavía tenga un tiempo más por trabajar en el futuro. El segundo ejemplo dice, tú has estudiado por 12 años. Quiere decir que tú comenzaste a estudiar aproximadamente 12 años atrás, continúas estudiando y tal vez todavía te falte un tiempo por continuar tus estudios. Quiere decir que me expresa acciones que empezaron antes, continúan en el presente y posiblemente aún sigan en el futuro. Ahora, vamos a comenzar este tema recordando cómo formaba yo un verbo en pasado. Si tú recuerdas un verbo regular en pasado, yo lo transformaba agregándole la terminación ed. Si el verbo ya terminaba en la letra e, únicamente agregaba la d. Pero tenía yo que agregar esa terminación para que el verbo regular estuviera en pasado. ¿Sí? Vamos a ver esta pequeña tabla de 2 columnas, en donde los verbos en morado están en presente y los verbos en amarillo están en pasado porque yo ya agregué la terminación ed. Entonces, play es juego y played es jugué. Love, amo. Loved, amé. Cook, cocino. Cooked, cociné. Work, trabajo. Worked, trabajé. Ahora hicimos más grande nuestra tabla, le agregamos una tercera columna en azul. En la primera columna morada tenemos el presente del verbo. En la columna amarilla tenemos el pasado. Y en la columna azul tenemos el participio. Para yo transformar un verbo regular en pasado y en pasado participio, voy a agregarle la terminación ed en cada caso. O sea que es muy fácil con verbos regulares. ¿Por qué? Porque únicamente agrego terminaciones ed. ¿Sale? Ahora, vamos a tratar de explicar qué es un participio, para empezar. Te lo voy a intentar explicar en presente. Un participio es un verbo que está conjugado y que sus terminaciones pueden ser ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, el verbo trabajar en participio sería trabajado. El verbo escuchar, escuchado. El verbo reír, reído. El verbo jugar, jugado. El verbo barrer, barrido. Si tú te fijas aquí, las terminaciones que únicamente estamos utilizando es ado, ido. Son las dos que estamos utilizando para transformar el verbo en participio. Vamos a ver qué sucede con las otras tres terminaciones. Ok, estas 3 terminaciones son para aquellos verbos que son pues irregulares en su cambio, ¿sí? O en su conjugación. Por ejemplo, el verbo imprimir no sería imprimido,
¿verdad? Sería impreso. El verbo hacer no sería ha sido, sería hecho, termina en cho. Escribir, escrito, termina en to. Ver, visto, termina en to también. Entonces, aquí estamos viendo las otras 3 terminaciones. Por lo tanto, de la tablita que te estoy presentando, la tercera columna en azul me está marcando los participios. Pero, ojo, recuerda que únicamente te estoy mostrando por ahora los verbos regulares, que son los que terminan en ed. Vamos a empezar con un ejemplo fácil para traducirlo. Yo he trabajado desde 2003. Entonces, casi todas las palabras las conoces, pero esa palabra que te la estoy marcando en amarillo grande, vamos a ver ese verbo que es, ¿sí? Este verbo está en español y es el verbo haber, ¿sí? Haber, de existir, de que algo existe, de que hay. Entonces, para conjugarlo en español, yo digo yo he, tú has, él ha, ella ha, eso ha, nosotros hemos, ustedes han y ellos han. Es el verbo haber. Ahora, ¿cómo se escribe el verbo haber en inglés? Vamos a verlo a continuación. El verbo haber es el verbo have. Pero ahorita te has de estar posiblemente preguntando, ¿qué no have es tener? Sí, sí es tener. Pero para efectos de este tiempo, de este tema que estamos viendo, el have también significa haber, es nuestro auxiliar que vamos a utilizar en este tiempo verbal. Entonces, aquí va a tener el significado de haber. ¿Sale? Lo vamos a escribir de 2 formas. Conjugado en inglés va a ser have y va a ser has para terceras personas. Las terceras personas te recuerdo que es un singular masculino o femenino, pero uno únicamente. ¿Sale? Puede ser una persona, un animal, un lugar, una cosa, etcétera, pero únicamente uno, ya sea masculino o femenino. Ahora, nuestra fórmula que vamos a utilizar es el sujeto del que voy a hablar en la oración. Puede ser yo, tú, mi mamá, la cortina, la ventana, el zapato, el perro, el árbol, cualquier sujeto. Después viene mi auxiliar, que es el verbo haber, que en inglés es have o has, dependiendo de mi sujeto, ¿verdad? Y después viene el verbo en participio. El verbo en participio es la tercera columna que estamos utilizando en la tabla, tú recuerdas. A partir de ahí ya empieza el resto de la oración, que ya se puede escribir lo que tú quieras después. Sin embargo, estos 3 elementos son los que forman el tiempo presente perfecto. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, el que venimos manejando desde el inicio. Yo he trabajado desde 2003. Voy a traducirlo. I have worked since 2003. Siguiente ejemplo. Tú has estudiado por 12 años. You have studied for 12 years. Ahora vamos a ver un ejemplo con terceras personas. Ella ha limpiado la casa. Si tú ves ahí, no estoy utilizando el have, estoy utilizando el has, porque es una tercera persona. Entonces voy a cambiar el have por el has. ¿Sale? Ahora, esta tabla que te estoy presentando es exactamente igual
en sus columnas. La primera es su forma presente o forma base, después el pasado y después el pasado participio. Solo que esta tablita tú ya la conoces porque te la acabo de mostrar esta semana o la semana pasada. Recuerdas que te la tenías que aprender por medio de la canción que pusimos. Entonces, me está presentando aquí 3 columnas también de verbos, pero estos verbos son irregulares. Si tú te fijas, ninguno de los verbos termina en ed, ¿sí? Porque solamente los que terminan en ed son los verbos regulares. Los que no terminan en ed se les llama irregulares y puede ser que cambie su forma de escribir completamente o puede ser que se queden igual, pero no terminan en ed. Por eso se le llama irregulares, porque varía su escritura en pasado y pasado participio. ¿Sale? Vamos a ver unos ejemplos con verbos irregulares. Tú has comprado un regalo. You have bought a gift. Él ha corrido por 2 horas. He has run for 2 hours. Ahora la forma negativa es únicamente agregando el término not después de nuestro auxiliar, que es el verbo have. Si yo quiero abreviar el have not, voy a escribir haven't, abreviado con un apóstrofe, pero significa exactamente lo mismo. Para terceras personas, has not lo voy a abreviar como hasn't, con el apóstrofe. ¿Sale? Estos términos son cuando yo quiero expresar la forma negativa o la estructura negativa de este tiempo verbal. Ok, guys, thank you so much. ¿Dudas? Las resolvemos en clase. Mientras tanto, comiencen a realizar las actividades que voy a dejar también en esta clase. Que tengan muy bonito día. Bye.